Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir la escritura en Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 17 al 19. Vamos a leer en Hebreos 13, versículos 17 al 19. El tema de hoy es: obedezcan a los pastores que os convencen con las escrituras. En Hebreos 13, versículos 17 al 19, vamos a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 17 al 19: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que, como dije, en Hebreos 13, versículos 17 al 19, acabamos de leer. Bueno, hemos estado viendo en el libro de Hebreos, hemos llegado a ver, hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo nos vino y nos da salvación. Él es el sacrificio que es más que suficiente. Nos ha perfeccionado con ese sacrificio, con ese un solo sacrificio, y ya de que tenemos entrada al trono de la gracia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos llama a acercarnos a Él, a acercarnos a Dios, a acercarnos a Cristo, a tener comunión con Cristo. Y vimos el domingo pasado de que Jesucristo fue rechazado. Vimos de que las personas clamaron: crucifíquenle. Lo crucificaron. Tuvo reprocho. Fue mal mirado, mal visto. Y así como él fue mal mirado y mal visto por hablar verdad, así también nosotros los cristianos somos llamados a salir fuera del campamento, a salir a Él, seguirle a Él. Y al igual como Él nos ha dicho: a mí me aborrecieron, y si me aborrecieron a mí y ustedes son seguidores de mí, por cuanto me siguen mis pasos, por consecuencia de ello, los van a mal mirar a ustedes también. Van a hablar mal de ustedes. Los van a rechazar. Así que aquel que realmente está siguiendo a Cristo va a ser tarde que temprano rechazado. Va a ser mal mirado, van a murmurar, van a hablar, etcétera, etcétera, por el hecho de que seguimos a Cristo. Y como anteriormente llegamos a ver de cómo dijo: acérquense pues, ya que Jesucristo vino y cumplió la voluntad del Padre, y en esa voluntad somos santificados, y por tanto acerquémonos. Y ahora vemos aquí, seguimos viendo más adelante, vemos de que ahora se nos habla, estamos viendo de que se nos habla de pastores, y obviamente habla de la iglesia. Y como dije, Dios nos dio salvación, pero no solamente para decir: bueno, ya te salvé, ahora pues anda libre como tú quieras. No, nos llama a reunirnos. Somos el pueblo de Dios, a reunirnos unánimes, juntos, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a escuchar palabra de Dios, a buscar entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y guardarnos unos a otros. Ahora, Dios sabe de que necesitamos un líder, porque somos ovejas, y como ovejas tenemos esa tendencia de, a veces, como de desviarnos del camino. Necesitamos de un líder. Y desde el comienzo Dios proveyó ese líder. Por ejemplo, Adán, nuestro representante, desde el comienzo. Pero sabemos que ese líder llegó a fallar. Dios dio líderes durante la historia de su pueblo. Por ejemplo, Moisés, un gran líder. ¿Quién podrá ser más grande que Moisés? Bueno, sabemos que Jesucristo es más grande. Pero Moisés fue un gran líder. No fue perfecto. Cometió errores.
pero fue un gran líder. Aarón, que un sumo sacerdote, un líder también. Vemos que después de ahí Josué. Vemos que siempre ha visto líderes que guían al pueblo. No perfectos, lo repito, no son perfectos, pero Dios por medio de ellos guía al pueblo. Grandes líderes, pero ¿será que a todos siempre les gustó escuchar lo que ellos tenían que decir? Bueno, sabemos la historia de Israel. Sabemos que estos grandes líderes fueron levantados, fueron llamados por Dios, puestos por Dios, no perfectos. Y aún así sabemos de que a ciertas personas no les agradó lo que ellos tenían que decir. Vemos de que murmuraban, se quejaban, cuestionaban, dudaban, etcétera, etcétera. Tal vez piensen, si Moisés estuviese aquí presente, a él sí le obedecemos, el gran Moisés. Si él estuviese presente con nosotros, por supuesto que le vamos a obedecer, por supuesto que vamos a seguir su liderazgo. A Jesús siempre le obedeciéramos si estuviese aquí presente, lo vamos a seguir perfectamente si él estuviese aquí presente, pero sabemos que esto no es cierto. Quizás pienses, pero esto no es cierto. Somos ovejas y nuestra obediencia no es perfecta. Llegamos a fallar día al día, de una u otra forma. No somos perfectos. Cometemos errores. Así que su pueblo necesita líderes. Y Dios no escogió a ángeles para que guíe a su pueblo. Nunca vemos de que Dios diga, bueno, voy a los ángeles, voy a escogerlos, elegirlos para que ellos vayan allá abajo y guíen a la iglesia. No, eso no sucedió. Aún sabemos, tocante a Jesús, Él vino, Él se hizo hombre. Él se hizo hombre, nuestro representante. Él es nuestro líder, Él es nuestro gran pastor, nuestro gran sumo sacerdote. Sabemos que Cristo no nos ha abandonado. Él todavía nos guía por medio de hombres que no son perfectos. Él decidió a guiar a su pueblo por medio de esos hombres, que hay tiempos de debilidad, son débiles. El único fuerte es el gran yo soy, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí en Hebreos 13, versículo 7, por ejemplo, viendo su contexto, como mencioné, podríamos acampar un rato aquí y por un tiempo ver estos versículos, pero no lo vamos a hacer. Simplemente estamos viendo una vista de una ave, por decir, vamos volando y viendo, hablando ciertos temas para llegar a entender algo de lo que Hebreos nos tiene que decir. Quizás en el futuro lleguemos y vamos a aterrizar, vamos a bajar y ver más cuidadosamente el libro de Hebreos, pero hoy no, en este tiempo no. Pero en Hebreos 13:7 se nos dice, hablando de su contexto, porque ya mencionó anteriormente a los pastores. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y emita su fe. Acuérdate de esos pastores. Obviamente ellos habían tenido ciertos pastores, pero en el tiempo presente que se leyó esta carta, y ellos ya no estaban presentes, pero dice acuérdate de ellos. Os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y emita su fe. Emita la fe de ellos. ¿Cómo es que ellos no creas que tuvieron una vida color de rosa? Ellos siguieron a su Señor. Ellos tuvieron fe, tuvieron sufrimiento, dificultades, obstáculos, pero ellos creyeron a Dios, tuvieron fe en Dios, tenían la mirada hacia esa ciudad celestial. Emita esa fe. Luego dice el versículo 8, aquí de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y esto apunta a su deidad. Él es el mismo, Él es Dios, Él está presente. Y esto tiene que ver con hablando de pastores. Cristo no ha abandonado a su iglesia, Él está guiando a su iglesia por medio de líderes, por medio de pastores. Él está presente, Él es omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso, Él es Dios, Él no cambia.
Si Él estuvo con su pueblo en el pasado, Él está con su pueblo en el presente, porque Él es el mismo. Él es Dios. Amén. Jesús guía a su pueblo por medio de hombres y hombres que son débiles, hombres no perfectos, pero hombres piadosos que buscan vivir la palabra de Dios, buscan ser obedientes a Dios. En Hebreos 13:17 lidia con el deber de la iglesia hacia un pastor. Y aquí es donde vemos lo que es el deber de la iglesia hacia el pastor, cómo debe de tratar y ver a un pastor. Y obviamente entendiendo lo que es un pastor, lo que hace un pastor, y si es fiel en su llamado, últimamente tú vas a estar obedeciendo al pastor de pastores, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él estamos obedeciendo. Nos sujetamos porque obedecemos a nuestro gran pastor, que es Jesucristo. Obedecemos porque en sí, en fin, estamos queriendo obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que últimamente, en lo que vamos a ver, estás obedeciendo, eres llamado a obedecer a Cristo. Dios ha elegido guiar a su iglesia por medio de hombres imperfectos. Imperfectos, tengan eso siempre en mente, no somos perfectos. Un pastor no es perfecto. Un pastor puede llegar a cometer un error. Un pastor puede no quizás hacer lo que se espera de él perfectamente, porque llegamos a fallar. Pero tratamos y luchamos, buscamos vivir ese llamado conforme a la voluntad de Dios. Buscamos, vamos hacia esa perfección. Nuestra obediencia y la obediencia de todo cristiano no es perfecta, pero sí es progresiva. Ahora, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios, quien te guía por medio de estos pastores? ¿Por medio de un pastor? O en ciertas iglesias más grandes, por medio de pastores, que hay más de un pastor. Ya que hablando de eso, hay iglesias donde solamente pues hay un pastor porque pues no hay alguien más que se haya levantado. Con el tiempo quizás, conforme la iglesia crece, se levanta otro pastor. Porque sí, obviamente un pastor no lo va a poder todo con una gran multitud. Se necesita más de un hombre, más de un pastor, para poder lidiar con el pueblo, dar consejo, etcétera, hacer lo que un pastor es llamado a hacer. Bueno, vamos a notar 4 cosas que vemos aquí en estos textos. Primero, necesitamos ver nuestra disposición hacia estos pastores, hacia este pensamiento. Así que necesitamos ver nuestra disposición. Segundo, la naturaleza de la autoridad que ejercen esos pastores. Tercero, en dónde se encuentra la rendición de cuentas, o en otras palabras, a quién le vamos a dar cuenta los pastores. ¿En dónde se encuentra? Cuarto, los resultados y las consecuencias de ya sea de obedecer o desobedecer lo que se nos está llamando aquí en Hebreos 13. Así que primero, ¿cuál es nuestra disposición hacia la autoridad que Dios ha dejado, en el cual es Cristo obrando por medio de ellos? Así que en Hebreos 13:17 no está hablando de cualquier liderazgo. Eso tengamos en mente, de que no se está hablando de cualquier liderazgo. Y esto lo digo porque algunas traducciones, por ejemplo la que tenemos, obedecer a vuestros pastores, está claro y es correcta. Y algunos dicen obedecer a vuestros líderes, que obviamente se está refiriendo a los pastores, pero algunos pueden mal traducir esto o mal interpretarlo y decir, bueno, se refiere a cualquier liderazgo en una iglesia. Digamos, bueno, alguien puede decir, yo soy un líder, no soy un pastor, pero soy un líder, pero así que tienes que sujetarte a mí. No, sino específicamente se está refiriendo a pastores. Está hablando de pastores. Estamos hablando de hombres fieles que tienen ese llamado de pastorear a la iglesia de Dios. Hombres que están viviendo la palabra de Dios, hombres que buscan ser fieles en su llamado y predicar la palabra de Dios tal como está. Que no le van a reducir a la palabra de Dios, sino van a predicar la palabra tal como es la voluntad de Dios. Así que no estamos hablando tampoco de un papado,
No estamos hablando de un monarca. No estamos hablando de alguien que se pone enfrente y dice, bueno, yo digo esto y esto es lo que es y punto. Lo tienes que obedecer a ciegas, porque yo lo digo. No, no se está hablando de un papado. No se está hablando de ese sistema religioso. No estamos hablando de una obediencia a ciegas. Tienes que obedecerme a ciegas, porque yo lo digo y ya, con eso te basta. O es que no lo encuentro en las escrituras. Bueno, es que yo lo digo y ya, punto. No, eso no es así. No es como la Iglesia Católica Romana. He llegado a escuchar a un sacerdote dijo, no, es que la tradición es mayor que las escrituras. Lo que nosotros decimos es lo que es. Y si la escritura dice otra cosa, bueno, ¿sabes qué? Tienes que obedecer lo que la tradición dice y no la palabra de Dios. De eso no estamos hablando. De eso no está hablando las escrituras. De ese tipo de autoridad. Dios no le da ese tipo de autoridad al hombre, en el cual nosotros vamos a estar hablando. Así que está hablando de la disposición que la iglesia debe tener. Y vamos a ver aquí dos palabras que ya le hemos leído: obedecer y sujetaos. Obediencia no habla de sujetarse a un dictador, a una persona que se pone aquí enfrente y diga, bueno, yo soy, por ejemplo, en ciertos lugares ya no es tanto un pastor, sino ya es un apóstol o un profeta. O a veces es que yo tengo esos dones, soy pastor, soy profeta y soy apóstol, y yo soy tu padre espiritual. Y tú tienes que, al igual como el hijo, un niño con su padre, tienes que obedecer porque yo lo digo y punto. No me cuestiones, no dudes de mí, haz lo que yo te digo y punto. No, de eso no estamos hablando. No llama la iglesia, o más bien Cristo no llama a la iglesia a sujetarse a un dictador, a un hombre que quiere imponer su voluntad propia en la iglesia, sino que obedecer habla de ser persuadido. De ser persuadido. Es por eso que el tema es lo que tiene. Obedecer a vuestros pastores, que os convencen con las escrituras. Así que cuando habla de obedecer habla de ser persuadido. No es haz esto porque yo lo digo. No es así. Sino es haz esto porque Cristo Jesús lo dice. Y lo dice en su palabra y te demuestra con la palabra lo que es la voluntad de Dios. Es la palabra, la autoridad es la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. La autoridad con la cual se habla aquí es la palabra de Dios. Aquí venimos a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Cuando un pastor habla con autoridad, él te va a demostrar con las escrituras. Y te va a decir, vamos a hacer esto y esto y esto, porque esto y esto, así lo dice la escritura, así lo dice Dios en su palabra. Así dice Cristo en su palabra. Lo hacemos porque Cristo lo dice. Y no porque yo lo digo, sino porque Cristo Jesús lo dice. Él es el dueño. Y Él es quien pone las reglas. Y Él nos ha demostrado su voluntad en las escrituras. Y nos vamos a guiar conforme a las escrituras. Así que no es un dictador que va a decir yo hago aquí lo que yo quiero y tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas y punto. No. Sino vamos a hacer aquí lo que nuestro Señor nos llama a hacer. Y te lo demuestro con las escrituras. A esos pastores tú debes de sujetarte. Tú debes de obedecer porque últimamente estás obedeciendo a Cristo tu Señor. Ahora vemos en las escrituras de que con algunas personas debemos de ser directos y firmes y reprenderlos. Un pastor en ciertas ocasiones debe de ser firme y directo y debe de reprender y exhortar a ciertas personas. Con otros debemos de ser pacientes y corregir con amor, con paciencia. Depende la situación o dependiendo la situación. Pero al fin llega a ser lo mismo tocante a la obediencia. Persuadidos, ya sea que corregimos, exhortamos, pero con las escrituras, y vamos a aconsejar, a consolar con las escrituras.
De eso se está hablando. En Hebreos 3:17 puede ser traducido: date la oportunidad de ser persuadido con la sabiduría y consejo bíblico de tu pastor. Escucha lo que Dios te tiene que decir. Cuando el pastor está hablando, cuando el pastor está exhortando o dando un consejo, etcétera, etcétera, lo va a hacer por medio de las escrituras. Así que presta atención a lo que Dios te está hablando por medio de este hombre, porque te está hablando la palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que presta atención, así que escucha, obedece, sujétate, porque es Dios quien está hablando en realidad. No te cierres, no te pongas altivo, no te pongas duro y decir: no, eso no lo voy a obedecer. Porque si te está apuntando con las escrituras, te está demostrando en las escrituras que así es, así debe de ser, entonces obedece, entonces sujétate. Esta es la idea de la obediencia. No es una obediencia a ciegas. No es así como se ha hecho en ciertos lugares, en ciertas iglesias. No es porque lo dicen ellos y ya. No. Tienen que demostrarte con las escrituras si es bíblico o no bíblico. Así que el pastor llega con la autoridad de Cristo. Y es el Espíritu Santo que se mueve. Y Él enforza esa palabra, porque es palabra de Cristo. Es palabra de Dios. Él te ilumina. Él imparte esa verdad. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Es el Espíritu Santo que te va a dar convicción. Así que la disposición hacia los pastores es una disposición de obediencia. Eres obediente hacia esos pastores. Y hacia esos pastores que ¿qué? Que te predican la palabra de Dios correctamente. Que te vienen, te llegan con la palabra de Dios y te apuntan a la palabra de Dios. Esto hacemos y esto requiere Dios, y lo ves en las escrituras, entonces te sujetas y obedeces. Así que permitir a que nos enseñen, porque Cristo está hablando por medio de ellos. Debes de permitir que un pastor te llegue a enseñar, porque es Cristo hablando, porque estamos usando la palabra de Dios. Así que es una obediencia, te sujetas. Una obediencia que mira que con las escrituras te están enseñando, te están instruyendo, te están exhortando, etcétera, etcétera. Es con la palabra de Dios, no con palabra de hombre. A esos pastores te manda, es un mandamiento, es un imperativo. Versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujétate, obedece a ese tipo de pastor que con la palabra de Dios te habla, te exhorta, te instruye. Pero también está sujetaos, que es rendir. No pelees, sino ríndete. Ser obediente. No pelees. No quieras rechazar eso, sino acepta, porque es palabra de Dios. Acepta porque es instrucción de Dios que estás mirando. Porque obviamente cuando un pastor te está predicando, te está exhortando, te está enseñando con la palabra de Dios. Así que escucha lo que Dios te está hablando por medio de esos hombres, por medio de un pastor. Escucha porque es Dios quien está hablando. No resistas, es lo que te está llamando a hacer. No resistas. Tu Señor Jesucristo dice: no resistas porque yo los he puesto. Porque yo guío a mi pueblo por medio de ellos, por medio de pastores. Así que no hay que resistir. Aun cuando un pastor te enseña algo y al principio pienses de que tal vez no está correcto, tú debes escuchar y ver si está en lo correcto o no. Esto requiere de ser humilde. De ser humilde y ver, bueno, voy a escuchar y voy a ver y voy a averiguar si está en lo correcto o no, porque medio que no me suena bien. Pero debes de ver, escudriñar y ver, escuchar, prestar atención, y si en algo no estás seguro, bueno, hay que averiguar. ¿Será que sí es cierto o será que no es cierto? Jesús dijo: yo los he elegido, ustedes no me eligieron a mí. Y cuando un pastor te habla de la predestinación, bueno, medio que no sé si me agrada esa palabra o no, pero tienes que ver, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Jesucristo dijo: yo les elegí a vosotros, ustedes no a mí. Y así es. Venimos a Él porque Él nos eligió a nosotros.
y no viceversa. Entonces uno tiene que ser humilde y ver si es cierto o no es cierto. O no es de simplemente, bueno, no, eso no lo quiero creer y lo rechazo, no. Tienes que ver si es bíblico o no bíblico. Y aún hablando de esto, un pastor también, cuando digamos en ciertas iglesias, cuando hay más de un pastor, entre ellos tienen que verse uno por otro. Si otro pastor le está hablando a un pastor con la palabra, enseñándole con la palabra ciertas cosas, debe de prestar atención, de considerar. Así que debemos de decirle al Señor: yo soy tu siervo y por naturaleza soy desobediente. Moldéame, Señor, conforme a tu santa voluntad. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a escuchar, a prestar atención. Quita de mí cualquier altivez. Ayúdame a obtener más entendimiento. Ayúdame a aplicar tu palabra. Ayúdame a sujetarme a tu voluntad. Ayúdame a escuchar cuando el pastor predica. Ayúdame a recibir esa palabra, porque últimamente yo sé que es tu palabra, Dios. Últimamente sé que es tu voluntad, porque lo estoy viendo con las escrituras, conforme se me está enseñando. Y aún Jesucristo no te llama a hacer algo que Él no ha hecho. Cuando habla de sujetarte, de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir aquí en Hebreos 5. En Hebreos 5, versículos 7 y 8. En Hebreos 5, vemos que Jesucristo nos ha dado ejemplo. Hebreos 5, versículos 7 al 8 dice: porque la tierra disculpen, el versículo Hebreos 5, 7 y 8. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia. Jesucristo te llama a ser obediente. Y Él te dejó un ejemplo. Él fue obediente. Fue obediente a Dios. Hasta la cruz. Hasta la muerte. Fue obediente. Él se sujetó. Y Él te llama en Hebreos 13 ser obediente. Sujétate. Ser obediente y sujétate. Él nos dejó ejemplo. Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo. Así que esta es la disposición. Somos ovejas. Dejados a solas, nos vamos a perder en el camino. Pero tenemos al pastor de pastores. Y Él ha dejado pastores terrenales, por medio de lo cual Él nos guía, Él nos instruye. Y dice: obedece y sujétate. Hay que obedecer y hay que sujetarse. Segundo, ¿cuál es la naturaleza de la autoridad que tiene un pastor? Cuando dice aquí en Hebreos 13:17, se nos dice obedecer y sujetaos, pero ¿a quién? Bueno, obviamente a los pastores, ¿verdad? Nos sujetamos a los pastores, no es a cualquier líder, o no está hablando aquí de líderes del mundo, porque obviamente ellos no guardan por tu alma, ellos no velan. Sí nos está hablando específicamente de pastores, y sabemos que en la Biblia, cuando se refiere de pastores, puede hablar obispos, ancianos, pastores, maestros. Es el mismo oficio, es un pastor. Un pastor es un obispo, un supervisor que está mirando, pastorea. Un anciano tiene madurez, tiene conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. Sujétate a ellos. A ellos sujétate, porque Dios lo manda. Y obviamente te sujetas a un pastor, obviamente que se sujeta a su Señor. Un pastor que es bíblico, un pastor bíblico te va a predicar la palabra de Dios. Te va a hablar con la autoridad de la palabra de Dios y no con su propia autoridad. Así que a ese pastor bíblico, a ese pastor que te habla con la palabra de Dios, debes de sujetarte. Así que, ¿cuál es la naturaleza de la autoridad bíblica? Bueno, no es la de un dictador, como he mencionado. No es un dictador que dice: a ciegas me vas a escuchar porque yo lo digo, esté o no esté en las escrituras, lo tienes que hacer. Así como, y eso es sorprendente de cómo algunos se ponen enfrente y te dicen: bueno, sujétate al pastor, esté en lo correcto, no en lo correcto, pero sujétate. Eso no es lo que la Biblia dice. Te sujetas al pastor que te predica la palabra de Dios, que te está demostrando
con la palabra de Dios, lo que es verdad y lo que no es verdad. No alguien que simplemente se va a parar, que va a decir algo y no es bíblico. Oh, no, aunque no sea bíblico, tú sujétate. No, de eso no se está hablando. No es de un sujetar a ciegas. Ahora, hablando de esto de sujetarte, bueno, esto habla de que seas humilde. De que seas humilde para poder hacer esto. De ser obediente a la palabra de Dios. Así que Cristo nos dice en Marcos tocante lo que es un líder, lo que es un pastor. Es una responsabilidad. En Marcos, vamos a ir aquí en Marcos 10. En Marcos 10, versículo 42 al 45 dice: Mas Jesús llamándolos les dijo, y esto sabemos la historia de que estaban diciendo quién puede estar en tu reino al lado tuyo, etcétera, etcétera, querían tener una posición. En el 42, mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Él vino a servir. Y el pastor viene a servir. El pastor aquí está sirviendo. Él se prepara. Él se capacita. Él estudia. Prepara el mensaje para dar el alimento al pueblo de Dios. Es un servicio de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Busca de que el pueblo de Dios sea edificado en la palabra, en la verdad, que es la palabra de Dios. Somos servidores. Estamos aquí para servir, para instruir con la palabra de Dios, para preguntas, contestar, dar consejo, etcétera, etcétera. Un pastor no es alguien que es aquí arrogante. No es alguien aquí que, bueno, a mí me obedeces y punto. No es como lo vimos o lo han escuchado, como sucedió o como llegó a suceder, y tristemente quizás está sucediendo con otros líderes ahí en esta falsa iglesia con la luz del mundo, allá en México y en otros lugares, o allá en Roma con el Vaticano, que ellos, lo que dice el Papa y punto, lo que él dice. Es lo que ellos tienen que hacer eso. Tienen que obedecer lo que el Papa dice, aunque hoy en día ya no le obedecen tanto. Hablan de Lutero, pero están terminando ser igual, ¿verdad? No obedecen. Pero ese sistema es así, tienen un dictador. Lo que ellos dicen y punto. No somos arrogantes. No es un abuso de autoridad, como en algunas iglesias así llega a suceder. Hay iglesias donde quizá el pastor dice, bueno, ¿sabes qué? Yo digo lo que es y punto. Aún yo digo lo que es en tu casa. ¿Qué color vas a pintar tu casa? ¿A dónde van a ir tus hijos? ¿Qué iglesia van a ir? ¿O a qué escuela van a ir tus hijos? Esto se ha visto. O le dicen, hey hermano, ¿saben qué? He decidido que tu hijo va a ir a cierta iglesia, a cierta escuela. O debes hacer esto o no esto. No, eso no es la autoridad que un pastor tiene. La autoridad que tenemos es aquí, la palabra de Dios. Va a predicar la palabra de Dios. Y no se va a querer meter en tu vida privada, por así ponerlo. Y decirte lo que vas a hacer y no vas a hacer, cómo, cuándo y al por qué, etc. O como algunos están acostumbrados de que de repente llaman al hermanito, bueno, en este frío se me antojó tal y tal, ¿sabes qué? Ve y agárrame ciertas cosas y tráemelo en el hogar. Y ahí van los hermanitos ahí van y le compran hoy en día, ¿verdad? También en ciertas iglesias hay pastoras, que eso no es bíblico, pero ahí van y compran y le llevan a la pastora o al pastor o al apóstol o al profeta, le llevan el alimento. Y no dicen cuánto fue, porque pues la expectativa es de que pues tú me lo traes y tú pagas, como hoy en día se ve.
Y te amenaza, no, es que tú estás bajo mi cobertura y si tú eres desobediente, vas a ser, recibes maldición porque Dios te llama a sujetarte. Y si no te sujetas, pues estás en desobediencia. No es un dictador. No estamos hablando de esa autoridad que abusa de las personas. Y hay personas que han sido víctimas de esto. Lo ha visto. Aquí en Columbus, en otras iglesias. Esto se mira porque obviamente no se enseña con un correcto entendimiento. Sí, la Biblia dice sujetaos, obedecer, pero a aquellos que te enseñan la palabra, aquellos que te convencen con la palabra, porque el pastor te va a decir esto hacemos porque Dios lo dice, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice, porque Cristo lo dice. Así que un capataz dice, yo lo digo y obedece y punto y ya. Lo tienes que obedecer, si no, Dios te va a castigar, Dios te va a disciplinar. O no cuestiones, o como hoy en día dicen, no hables contra el ungido, no cuestiones al ungido. Y luego te ponen ahí historias, no, había uno que cuestionó y esto, el otro, y salió, hermanos, y de repente pasó un tráiler y se los llevó, y ahí terminó. Y los hermanos, hay miedo, no hay que hablar, no hay que hablar contra los ungidos. No, de eso no estamos hablando. De una persona que quiere imponer temor, de una persona que diga, no cuestiones lo que digo. No, porque una persona, un creyente humildemente puede llegar, si tiene dudas, preguntas, bueno, preguntar, ¿verdad? Vamos a ver con las escrituras, vamos a ver qué es así, o si no es así. Y ya vemos que muchos hoy en día, ellos, como dijo Jesús, mandan, pero no hacen. Muchos son así. Les gusta estar mandando, pero ellos no hacen. Ya vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él te manda, pero Él hizo. Él nos dejó ejemplo. Él nos dejó ejemplo. Así que vemos también que hay varias autoridades, por ejemplo, la de un padre con un niño, con un adolescente, pero ya con un mayor ya no es igual. Pero vemos, ¿verdad? Un niño es llamado a obedecer a su padre. Está el esposo en el hogar, él es el líder. El gobierno, etc. Hay líderes. Pero Dios nos llama a sujetarse o a que nos sujetamos a ciertos líderes en todo, menos el pecado. Porque digamos, vamos a suponer que digamos si un hijo quiere congregarse en una iglesia que es bíblica, es de sana doctrina, pero el padre o la madre no son de esa fe, y dice, no quiero que vayas a esa iglesia, y la Biblia dice que obedezcas a tus padres. Entonces uno dice, bueno, sí, cierto, ¿verdad? Dice, hay que obedecer, entonces yo no voy a ir porque mi padre o mi madre me está diciendo que no debo de ir ahí. No, ahí es donde ella debe decir, no, bueno, si yo sé que esto es bíblico y mi Señor me llama a congregarme, y lo siento, en esto yo no te voy a obedecer, porque hay una más grande autoridad que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a decir, lo siento, pero en esto yo no te voy a prestar atención. Pero yo me congrego porque Dios es mi máxima autoridad y a Él le voy a obedecer. O en el matrimonio, etcétera, etcétera. O con el gobierno. Cuando un gobierno te llama a hacer algo que tú sabes que es obviamente contraria a la voluntad de Dios, ahí dices, no, aquí yo no soy obediente. Aquí yo no voy a ser un buen ciudadano. No voy a obedecer cierta ley. Así que una verdadera autoridad bíblica ejercitada en Cristo no es aislada, sino que viene en un contexto de amor, cuidado, afecto, agradecimiento, sacrificio. La autoridad. Porque se ama al pueblo, se corrige al pueblo. Hay un sacrificio por amor al pueblo. Uno se toma el tiempo estudiando, preparando mensajes, etcétera, etcétera, para predicar la palabra de Dios con el deseo, con el fin de que el pueblo de Dios sea edificado en la verdad, que el pueblo de Dios crezca en entendimiento y aplique esa verdad y sea para su bendición. Por ejemplo, la de un esposo con su esposa,
es llamado a ser un líder y lidiar y guiar conforme a la voluntad de Dios, con el fin de que el matrimonio sea de bendición, con el fin de que la esposa sea bendecida, con los hijos, etcétera, etcétera. Lo haces con amor, por amor. Cuando un padre va y es un líder y corrige y instruye a sus hijos, es por amor, porque ama a sus hijos, porque desea que el fin sea de bien para sus hijos, sea de bendición. Así que es en un contexto de amor, de cuidado, considerar. No es un capataz que le importa un cacahuate cómo esté la otra persona, ellos simplemente quieren ser obedecidos. No, no se está hablando de eso. Una verdadera autoridad bíblica es un poder espiritual ejercitada con el permiso de Dios para instruir, para animar, para corregir al pueblo de Dios. Vamos a ir aquí en 2 Timoteo para ver, en 2 Timoteo, para ver de que Dios llama al pastor, sí, Dios llama al pastor a exhortar, a corregir, y por amor el pastor lo hace, porque ama al pueblo de Dios, porque a veces es necesario, porque a la luz de la Biblia hay contextos donde se puede hablar suave, hay veces que es tiempo de exhortar, de corregir. 2 Timoteo, versículos 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2, dice, te encarezco, eso es un mandato, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, eso es un mandato al pastor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que exhortar, hay que reprender, hay que redarguir a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay un amor. Deseamos el bienestar del pueblo de Dios. Porque a veces es necesario corregir, instruir, exhortar. Ese es un pastor. Viene con autoridad, pero la autoridad es esta, la palabra de Dios. Te va a apuntar a la palabra de Dios. Es una autoridad espiritual. No es de gritar. Una cosa es alzar la voz y otra cosa es estar ahí gritando, como vemos en ciertas iglesias, donde he llegado a estar. He llegado a ver y de por sí le ponen el volumen alto al micrófono. Y a pesar de que está alto el volumen del micrófono, la persona ahí se pone a gritar, hasta pierden la voz ahí gritando. Creen que eso es hablar con autoridad. Creen que hablar con autoridad es gritar y gritar. Y estar ahí, y gritando y corriendo para acá y corriendo para allá y a dar un show para acá. Eso no es hablar con autoridad, eso es gritar. Aparte es alzar la voz, aparte es hablar con convicción. Pero sabemos que cuando una persona, un pastor está predicando conforme a la voluntad de Dios el Padre, sabemos que el Espíritu Santo viene y llega, está morando en ese pastor y habla con autoridad, guía con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo imparte esa verdad al oyente. El poder está en la palabra de Dios, no en la voz del hombre, sino en la palabra de Dios. Eso tenlo en mente. Está en la palabra de Dios. No en cuanto aquí me pongo yo a gritar, ponerme todo rojo, como en ciertos lugares. No es gritar, sino es predicar la palabra de Dios con conocimiento y entendimiento. Y el Espíritu Santo hace lo demás. Llega y imparte verdad. Algunos dirán, yo obedeceré a Dios y haré todo lo que Él quiera que yo haga, pero ¿será que obedecerás a Dios si Él decide hablarte por medio de un hombre? ¿Por medio de un pastor? Es la pregunta. Y esto lo digo porque quizás la mayoría dice, bueno, pues sí, yo sé que es palabra de Dios y yo sé que es lo que Dios manda y voy a obedecer, pero hay personas que tienen son un poco medio altivos o no sé, tienen algo que les cuesta. Porque les cuesta estar sujetándose.
Hay un orgullo ahí. Por ejemplo, Pablo en Corintios lidió con esto. No querían escuchar a Pablo. Imagínense, al Pablo, al apóstol Pablo. Quizás uno tenga o piense de que quizás Pablo iba a las iglesias y wow, todos lo recibían con bien, todos lo escuchaban. Wow, es el apóstol. Dios lo ha usado grandemente. Wow, lo escuchaban. No, habían personas que eran oposición. Se oponían. No querían escucharlo. No miraban. Se habla que Pablo no era una persona que, digamos, era una persona alta y hablaba bien elocuente y tenía todo eso, no. No era alguien que tú lo mirabas y te ibas ¿cómo te digo? Te iba a precio, ¿cómo se dice? A impactar, ¿verdad? Te ibas a mirar, wow, el apóstol Pablo, siervo de Dios. No. Algunos lo miraban y dijeron, ¿este es el apóstol Pablo? No. No, pero él hablaba, dice, yo no vengo aquí a hablarte persuadirte con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Y yo conforme la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, hablo y el Espíritu Santo, el poder de Dios viene. El Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo transforma. De eso se está hablando. No se está hablando de brincotear y esto y el otro, no. Porque muchos brincotean, se revuelcan, gritan, brincan, etcétera, etcétera, y terminan igual. Pasan años y meses, siguen igual. No crecen, no maduran. Tristemente, y esto sucede en varias iglesias, se miran a personas ahí. ¿Será que tienen un pastor? Porque ahí tienen ahí y se la pasan. Hay muchos ahí en los medios sociales ahí compartiendo, dicen ser de cierta fe, pero luego los ves tú compartiendo cosas que son de los adventistas, de los mormones, de los universitarios, de otras religiones. Y digo, wow, pues, ¿cómo tú estás? Les ponen a compartir cosas de personas que dicen, bueno, está el León, está la cuarta dimensión, aquí está el mero Dios, y ese Dios llegó y dice, voy a crear a Jehová, al Hijo y al Espíritu Santo. Otros ponen ahí que, bueno, no se dan cuenta que es material unicitaria, los que no creen en la Trinidad. Otros están ahí, en los tiempos finales están ahí, ven y esto y lo otro, y no se dan cuenta de que esa es doctrina adventista, el séptimo día. No están instruidos. O sí, dicen algunos, bueno, es que Jesús, bueno, dice, toma lo bueno, echa fuera lo malo. Sí, es una cosa, pero no vemos a Jesús que dijo, mira, voy a promover a los fariseos, los escribas, miren, síguelos a ellos. No. Jesucristo los reprendió, no los promovió. Obviamente quizás ellos van a llegar a decir a esos falsos maestros digan ciertas verdades, bueno, si lo llegas a escuchar, bueno, acepta lo que es verdad, pero rechaza y obviamente no promuevas lo que no es bíblico, porque eso confunde a personas. Dirán, bueno, este dice ser de sana doctrina, pero después anda compartiendo aquí y aquí. Bueno, será que, bueno, quizás son de sana doctrina también esos que comparten, por eso lo está compartiendo. No, eso no somos llamados a hacer, porque eso confunde a las personas. Si vas a compartir algo, ve y fíjate que sean bíblicos. Por ejemplo, yo hace poco miré a una muchacha que habla y está ahí hablando, pero dije, voy a ver y con el tiempo, yo siempre soy así, me fijo, trato de fijarme y ver, y digo, no lo voy a compartir porque tiene otros materiales que no son bíblicos. Tiene varios que digamos, sí, esto yo estoy de acuerdo, pero en cosas que no son bíblicas. Y tienes tú que tener cuidado. Porque hay materiales, hay personas ahí que comienzan a hablar y te vienen muy cristiano, sí, esto es bíblico, pero de repente hay cositas que te dan, tienes que decir, hay alerta aquí, esta es doctrina de tal y tal iglesia. ¿Te das cuenta? Por los textos que usan, los términos que hablan. Uno tiene que aprender, ya cuando tienes años, debes de aprender. Por ejemplo, aquí en las compañías, cuando hay ciertas compañías donde hay personas, ¿verdad? Hay latinos, sabemos quiénes son de México, quiénes son de Centroamérica, quiénes son de Honduras, salvadoreños, etcétera. ¿Cómo lo sabes? Por el acento, ¿verdad? El acento te deja saber. Hay personas aún en México, ¿sabes quiénes son de ciudad y quiénes son de rancho? ¿No es así? ¿Cómo lo sabemos? Por el acento de la persona. Y así tú llegas a aprender con escuchar. Tú sabes, cuando escuchas a alguien que dice que es un pastor o un maestro, tú comienzas a escuchar y dices, ¡pum! Ya sé de dónde eres tú. Ya sé de dónde vienes. Por lo que habla.
los términos que usa. Debes de estar ya, hay personas que llevan años, según, en las iglesias, pero no tienen discernimiento. No saben discernir. Tristemente. Pero bueno, con Pablo no lo querían escuchar. Él tuvo que lidiar con eso. No querían obedecer y sujetarse. Pero Cristo nos da aquí el imperativo en Hebreos 3. Obedecer y sujetaos. Así que Dios nos sigue guiando por medio de hombres. Los pastores tienen una grande responsabilidad. Al decirle que el pastor tiene autoridad, no creas que es algo que, oh, wow, tengo autoridad, y no, es una responsabilidad. Es una grande responsabilidad de estudiar y de asegurarse de que estamos predicando la palabra de Dios correctamente, interpretándola correctamente a la luz de su contexto. Es una gran responsabilidad. La congregación es llamada a escuchar, ver con las escrituras, a obedecer, a sujetarse. Cuando estás viendo de que es así, de que te están hablando conforme la escritura nos enseña, conforme Dios nos enseña en su palabra. ¿Saben? Cristo se goza cuando la iglesia se reúne. Se goza cuando la iglesia se reúne. Y cuando la palabra de Dios es predicada correctamente. Y es entendida, recibida y aplicada en la vida del creyente. Se goza. Es Cristo quien llega a la iglesia. Y cuando el pastor está hablando, que es Cristo, Cristo es quien está hablando. Porque es la palabra de Dios que estamos predicando. No palabra de hombre. Lo digo y lo repito para que estén ahí, sepan bien. Porque algunos quizás dirán, no, es que hay palabra de hombre. No, ahí no se predica palabra de hombre. Ahí se predica palabra de Dios. Nosotros creemos en la Biblia. Esta es nuestra máxima autoridad. Nos guiamos por lo que la Biblia nos enseña. Por lo que Dios nos habla en su palabra. Tercero, ¿en dónde se encuentra la rendición de cuentas? ¿A quién vamos a darle cuenta? Hebreos 13:17. Bueno, esta autoridad no es haz lo que yo digo y punto. Como repito, como se dice en algunos lugares, como por ejemplo con los testigos de Jehová, con la Watchtower Society. Ellos son con lo que dice la Watchtower Society y punto. Si ellos lo dicen, así es. Si ayer decían una cosa y hoy dicen otra cosa que es contrario a esa cosa que se dijo anteriormente, bueno, tú calla, no cuestiones, no uses tus sesos, no razones, simplemente obedece. Hoy cuidadito con que cuestiones, porque ya te vamos a tachar de apóstata, porque ya estás en peligro de ser rechazado. Y ¿sabes qué? Y si te echamos fuera, está tu familia aquí también, ellos también te van a rechazar, porque ellos son así. Lo que la Watchtower Society dice es lo que va. Sí, a veces se reúnen, tienen preguntas, pero ¿saben qué? Ellos ya tienen las preguntas que tú vas a hacer en sus revistas. Ahí están las preguntitas. Hermano, ¿quién tiene una pregunta? Dicen yo, y leen la preguntita que está ahí. Eso puedes hacer, pero tú por tu propia cuenta, si tienes algo que estás dudando, tienes que, o ves que no es así en las escrituras, cuidadito, estás desobedeciendo a Jehová, porque Jehová tiene su fuente y es la Watchtower Society, y él habla por medio de ellos. Y si dice esto, así es y punto. No, de eso no estamos hablando. No estamos hablando como lo del Papa y los obispos. No estamos hablando de eso. Hebreos 13:17 nos dice de que los pastores van a dar cuentas a Dios. No a la iglesia. No a la iglesia. Tenemos que entender esto. No dice de que le van a dar cuenta a la iglesia, porque obviamente esto voltea lo que vemos en las escrituras, sino que el pastor va a dar cuentas a Dios. Y esto lo digo porque hay en ciertos lugares donde piensan eso. Piensan que un pastor es un esclavo, por así decirlo, de la iglesia, y la iglesia dicta lo que ese pastor va a predicar o no predicar. No, ese pastor está sujetado a Dios, a la palabra,
y va a predicar lo que la palabra enseña, no lo que el hombre quiere que enseñe, como en ciertos lugares. Hace tiempo atrás yo hablaba con cierto pastor en cierto lugar y estábamos hablando tocante la salvación, un pastor americano. Y estábamos ahí hablando y conforme mi punto de vista, viendo todo esto, y al fin me acaba de decir, ¿sabes qué? Me agrada lo que tú hablas y todo esto, pero ¿sabes qué? Me gustaría que fueses un pastor aquí con nosotros, pero que no prediques lo que tú crees tocante la salvación, sino conforme nosotros creemos. Le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, porque mi convicción es esto. Y eso es lo que creo de la salvación. Y como en ciertos lugares, pastores, obviamente que pues es bíblico, a pastores se les da un sueldo, pero llega a ver la situación donde los que te dan el sueldo, los que están encargados, con el tiempo se levantan y dicen, ¿sabes qué? Cálmate aquí, mejor, no me gusta esto de la Biblia, y eso sí me gusta, mejor predica aquí, no prediques aquí, y como pues dice, bueno, pues este es el que me da mi cheque, entonces pues me sujeto al hombre y no a Dios. Eso no está hablando la Escritura. El pastor va a dar cuentas a Dios, y no a la iglesia, sino a Dios. Saben, un líder podría ser perfecto y hacer todo bien, pero si los que siguen, los que están ahí no obedecen, de nada les va a servir. Tú dirás, bueno, no hay nadie perfecto. Bueno, estás en lo correcto. El ser humano no es perfecto, pero Cristo sí es perfecto. Y saben, Cristo hizo todo bien, habló todo perfectamente, y mira, las personas no se sujetaron a él, lo rechazaron. De nada sirve. De nada sirve. De nada sirve si tienes un pastor que busca ser bíblico y guiar bíblicamente, pero si no eres obediente, si no te sujetas, de nada te va a servir. Hay una clara orden y vemos quiénes son los que guían y quiénes son los que siguen. Ahora, hay principios para que todo esto salga bien, como vemos aquí en Hebreos 13:17. Los pastores van a dar cuentas a Dios. Y eso es algo que un pastor, obviamente, obviamente es llamado por Dios, realmente es cristiano, guiado por el Espíritu Santo, tiene temor de Dios. Y busca predicar la palabra de Dios correctamente, apropiadamente, ser un líder conforme a la voluntad de Dios, porque busca honrar a Dios, honrar a Cristo, predicar la palabra tal como está y no quitarle, no disminuirle, no suavizar, sino predicar la palabra tal como está. Buscar predicarla con conocimiento y entendimiento. Ahora, un pastor en una iglesia no es Dios, obviamente, eso lo sabes, espero que lo sepas. Un pastor en una iglesia no es Dios, sino que el pastor está sujeto a Dios. Como lo dije anteriormente, hay iglesias tristemente que se ponen ahí como si ellos son Dios. ¿Será cierto? Sí, lo vemos con la luz del mundo. Ese hombre lo miraban como si fuese Cristo mismo. Otros miran ahí, se murió un papa, ahí ya hacen una estatua y wow, ya lo miran como Dios. Dice, bueno, nosotros no sabemos que no es Dios. Dice, tenemos ahí imágenes, pero no son Dios, pero sí los miran como si son Dios. Tienen fe en ellos, tienen más esperanza en ellos que en Dios mismo. Así que van a dar cuenta, vamos a dar cuentas a Dios. Y en aquel día Dios nos va a llamar a cuentas. Y esto no está hablando de que, bueno, Dios nos va a llamar allá arriba y va a decir, bueno, te llamo, dame cuentas de quiénes son los que tú pastoreaste, quiénes son dignos de entrar o no entrar. No, de eso no está hablando. Sino que el pastor va a dar cuentas de cómo es que predicó la palabra, las consecuencias, si predicaste bien la palabra de Dios, o aquí debiste como dice en Timoteo, exhortar, corregir, pero no exhortó, no corrigió, las consecuencias de eso. Mira esta ovejita, por tú no corregir, por tú no exhortar, por tú mirar hacia el otro lado, hacerte como el que no vistes. A eso está hablando. Vamos a dar cuentas.
Es por eso que es importante. El que es llamado al pastorado tiene una gran responsabilidad. Por eso dice en Santiago, no os hagáis de vosotros varios maestros, porque es una gran responsabilidad. Y aquel que no es llamado al pastorado, aquel que se pone enfrente y querer ser un pastor cuando no tiene ese llamado, y aquel que no predica la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, allá de ellos, si no tienen llamado, si no es un cristiano, si es solamente un profesante, un falso profeta, un falso apóstol, tú los miras ahí muy acá, gozándose de la vida, esos falsos profetas, esos apóstoles, esos ungidos, pero si mueren así, pobrecitos de ellos, porque no les va a ir bien, para nada les va a ir bien. Ahora, aquellos que sí son salvos y son un poquito les tembló un poquito la mano, bueno, también van a dar cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. No en el gran trono blanco, porque eso es para aquel que no está en Cristo. Pero van a tener que rendir cuentas al pastor de pastores también. Y como dije, en iglesias donde hay más de un pastor, bueno, son llamados a los pastores cuidar uno de otro, exhortarse uno a otro cuando sea necesario, aconsejar, dar consejos, etcétera, etcétera. Cuando es así. Eso es lo ideal cuando ya hay una iglesia, ya está bien, digamos, hay varios miembros, una iglesia ya grande, y se levanta otro hermano, bueno, ok, si tiene ese llamado, el pastor va a ver y todo, y ve que es un pastor, bueno, gloria a Dios. Hay más de un pastor, gloria a Dios, tiene ayuda. Pero no es como en ciertas iglesias que tú llegas a una iglesia y de repente llega una persona, de ellos dicen, vinieron a Cristo, se convirtieron a Cristo y pasan 2-3 meses y ya, hermano, ¿quieres predicar? Y hermano, ¿quieres esto y lo otro? Y ya de repente tienen ahí su sketch y bueno, tal hermano va a predicar cierto día y otro hermano va a predicar cierto día y el domingo también otro hermano va a predicar cierto día. El pastor ni predica a veces. ¿Qué es eso? Y tú le preguntas, ¿eres tú un pastor? No, yo no soy un pastor, simplemente me ponen a predicar. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te pones en un púlpito si no eres un pastor? Eso no está bien. Y es por eso que llegan a suceder lo que llegan a suceder, ¿verdad? Las divisiones que hay. Porque ya todos quieren, bueno, ser pastor, nada más me pongo acá, leo la palabra y repito lo que acabo de leer. Me pongo a gritar a voz alta, pierdo la voz y ya. Eso es hablar con autoridad. Me pongo a decir, oh, hipócritas. Bueno, cualquier impío puede llegar a entrar aquí y decirte que eres un hipócrita. Cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera te puede abrir las escrituras y enseñarte correctamente a interpretarte las escrituras. Y decirte, bueno, aquí aprendemos esto y esto y esto. Esto es lo que vemos, esto es lo que no vemos, etcétera, etcétera. Así que un pastor se guía por lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se les está recordando a los hebreos de obedecer a los pastores y de sujetarse a ellos? Y vemos que sigue diciendo el texto en Hebreos 13, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque obviamente si un pastor está ahí, tiene miembros que se están quejando, ¿saben qué? No es para bien. No es para bien. Si un pastor no está alegre, eso afecta al ministerio, afecta a la iglesia. Vamos a ir aquí en Éxodo 16, vamos a ir a Éxodo 16, ya que sabemos que les están hablando los hebreos. En Éxodo 16. ¿Por qué es que se les menciona esto a los hebreos, a los judíos? Sabemos que se menciona a Moisés y sabemos que los hebreos cuando salieron de Egipto, ellos al principio amaron a Moisés, ¿no es así? Dijo, wow, es Moisés, nos liberó de Egipto. Somos libres. Al principio lo amaron.
Al principio lo aplaudieron, pero después vemos que renegaban y dudaban y cuestionaban. Aquí en el versículo 2 y 3, en Hebreos 16, o que diga Éxodo 16. 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los judíos, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Wow, qué sorprendente, ¿verdad? Estaban contentos al principio y luego como que de repente se les olvidó que en Egipto eran esclavos y comienzan a decir: mira, ahí teníamos de comer, teníamos alimento, nos deseábamos, como diciendo: wow, estábamos bien en Egipto, cuando se la pasaron años, décadas, orando, clamando: Dios, libéranos, libéranos, libéranos de Egipto, y fueron liberados de Egipto. Aplaudieron a Moisés, pero después están renegando. Después están diciendo: wow, se están recordando de Egipto, oh, cómo quisiéramos estar ahí en Egipto. Cuando estaban ahí, querían salir de ahí, clamaban, murmuraban, y ahora que salieron de Egipto están murmurando y murmurando contra Moisés. Dice: ¿acaso nos sacaste para que muéramos aquí en el desierto? Y hay un punto aquí en Éxodo 16, y es este: si tengo un problema, voy a culpar a mi líder. Es lo que vemos. Si tengo un problema, voy a culpar a mi líder. Ya sea en iglesias. O tenemos problemas, bueno, ¿quién es el culpable? Bueno, es el pastor. El pastor es el culpable. Luego dice versículo 7, dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Dijo que contra Moisés, ¿verdad? Anteriormente, pero aquí dice murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuráis contra nosotros? Dice: no, en realidad ustedes están murmurando, pero contra Jehová, contra Dios. Porque Moisés estaba guiando conforme a la voluntad de Dios, pero ellos murmuraban. ¿Saben? Moisés llegó a enojarse, como lo sabemos, en una ocasión. Golpeó la piedra. Hubo consecuencias. No es bueno cuando una congregación está murmurando, cuando se anda quejando todo el tiempo. Imagínate, y esto se ve más en iglesias donde hay más de 300 miembros o más, una congregación grande, y hay gente quejándose aquí, quejándose allá, y esto y el otro. El pastor ahí mira todo esto, ahí tiene que lidiar con esto y el otro, etcétera, etcétera. No aprovecha para bien eso. No es bueno. El pastor no es perfecto. El pastor también tiene sentimientos, puede llegar a enojarse, a reaccionar equivocadamente en una cierta ocasión. Dice: no es provechoso, dice lo que dice en Hebreos. Ahora, un miembro puede, como dije, puede llegar a tener dudas o preguntas. Una cosa es de que un miembro llegue y diga: pastor, ¿sabe qué? Medio que tengo una duda, o tengo ciertas preguntas, esto y esto y el otro. Y otra cosa es murmurar. Otra cosa es quejándose. Es una gran diferencia. Una persona esté murmurando, quejándose. Y otra cosa es que tenga una pregunta, una duda. Venga, vamos a ver con las escrituras, examinamos la Biblia. Y otra cosa es de que te estés quejando y murmurando. Tratar de guiar a un líder es problemático. Cuando hay personas que quieren voltear los roles y quieren guiar al que es líder en una iglesia, porque llega a ser un problema. Van a haber problemas. No aprovecho. Como dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provechoso. No es bueno. El punto es de que los pastores darán cuentas a Dios.
Y sí, a veces, en ciertas ocasiones, al pueblo de Dios, en ciertas ocasiones. Cuando hablamos, ¿verdad? Anteriormente, cuando hablamos, uno debe de cuidar uno de otro, ¿verdad? Y si vemos a un hermano haciendo algo que no es conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, pues hay que llamarle la atención. Llegas a ver a un pastor que, hey hermano, si algo no está bien, hey, mira, tú sabes bien la Biblia, sabes que esto no es así, así, etc. Entonces hay que hablar en ciertas ocasiones. Pero cuando el pastor se está viviendo la palabra de Dios, obviamente no perfectamente, pero busca y te predica la palabra de Dios, te apunta a la palabra de Dios, te demuestra con la palabra de Dios. Dice la Biblia, obedece y sujétate. Cuarto, los resultados o las consecuencias en las cuales ya lo mencioné. Así que la congregación es mandada a obedecer y a sujetarse a los pastores, y obviamente no un capataz a un pastor que conforme a la Biblia te predica la palabra de Dios, con la palabra de Dios te demuestra, te enseña, te convence. Y ustedes deben de tener fe de que Dios está hablando cuando el pastor está predicando. Es Dios quien está hablando porque te está predicando la palabra de Dios. Como dice de nuevo, no quejándose porque esto no es aprovechoso. Y saben, el cielo se goza cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Dice que el cielo se goza. Los ángeles se gozan. El cielo se goza. Y así es lo mismo. Saben, un pastor se goza cuando los cristianos vienen, escuchan la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, viven la palabra de Dios. El cristiano crece, hay consecuencias y hay un crecimiento, hay una madurez. Y obviamente a un pastor le agrada eso, de que haya un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia, de que crezcan, sean obedientes. Pero puede llegar a ser una carga el pastorado para un pastor cuando no es así. Cuando las personas se quejan, murmuran, cuestionan. Y es por eso que le dice, obedecer a vuestros pastores. Y aquí obedecer habla de convencer a la luz de las Escrituras, que te demuestran con la Biblia de que esto es así. A ellos, a esos pastores, obedece y sujetaos a ellos. Es lo que Dios nos manda. Luego sigue diciendo, versículo 18, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orar por nosotros. Ora por el pastor. Hay que orar. El pastor no es un super cristiano, el pastor necesita de oración también. Orar de que Dios lo siga usando, de que siga creciendo en ese conocimiento, entendimiento de la palabra, en su capacidad para poder interpretar la palabra, comunicar la palabra de Dios, que se pueda llegar a entender. A veces hay cosas que uno entiende, pero cómo lo comunicamos, quizás no van a entenderlo. A preparar el mensaje, entonces se toma tiempo. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Cómo se va a decir? ¿Cómo? Para que lo entiendan, porque obviamente en la iglesia hay personas que captan luego y hay otros que tienes que estar diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comienzan a captar. Entonces, y el pastor desea de que todos lleguen a entender. Y es por eso que a veces dicen, no, es que ya sé, ya lo agarré, ya, ¿por qué lo repites? Bueno, por ciertas razones. En veces se repite. Y aún, como lo he dicho, aunque se repite, si aquí a unas 2, 3 semanas de ¿qué aprendimos tal fecha? No me acuerdo. Aunque lo repetiste varias veces, pero no me acuerdo. Por eso a veces es necesario, y a veces es necesario regresar y en otro tiempo quizás dar ese mensaje de nuevo, porque somos olvidadizos y hay que ser recordados. Así que dice la palabra de Dios, versículo 17, el imperativo, el mandamiento: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como
quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Palabra de Dios.